A continuación voy a mencionar 6 conceptos que son indispensables para la elaboración y validación de un instrumento. El primero y el más importante es especificar los objetivos. El segundo es identificar a la persona o el grupo a quien se le va a aplicar dicho instrumento. El tercero es considerar el contexto o situación de la persona, grupo y lugar al que se le aplicará el instrumento. El cuarto es delimitar los contenidos y en este apartado entra el marco teórico que sirve para fundamentar de dónde se saca toda la información utilizada en la investigación. El quinto es la elaboración de los reactivos y por último el sexto es considerar la confiabilidad, validez y viabilidad del instrumento. El procedimiento para la elaboración de un libro de códigos consta de 5 pasos. El primero es definir el concepto que se refiere al tema. El segundo es definir las variables, que son qué es lo que va a medir dicho instrumento. El tercero es redactar los ítems, que son las preguntas que se van a hacer. El cuarto es la selección de categorías, que son todas las opciones de respuesta que cada pregunta va a tener. Y el quinto es la asignación de códigos, o sea, el puntaje que va a tener cada respuesta. A lo largo del semestre en la asignatura se nos sugirieron 2 lecturas. Una es la investigación y el autoconcepto infantil y la segunda es la metodología de la investigación de Sampieri. Para hacer un instrumento de medición se necesitan hacer 9 pasos. El primer paso, que es la fase 1, es las redefiniciones fundamentales, que en este se evalúan las variables de la investigación. En este se recaban los datos, el propósito de la recolección, a quiénes y cuándo vamos a medir, el tipo de dato que mediremos y qué se quiere obtener con este. La fase 2 es la revisión enfocada en la literatura, que esta ayuda a identificar qué herramientas o instrumentos se han utilizado en otras investigaciones que pueden ser de utilidad para medir nuestras variables nuevas. La fase 3 es la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Identificar qué es lo que integra a cada una de nuestras variables. La fase 4 es la toma de decisiones clave, que en esta se toman 3 puntos importantes. 1. ¿Cuál es el instrumento que vamos a ocupar que ya está elaborado o si vamos a elaborar uno nuevo? El 2. Si es uno nuevo, decidir qué tipo será y qué formato se utilizará. Y por último, el determinar el contexto de aplicación, a dónde se va a aplicar. La fase 5 es la construcción del instrumento, generar los ítems y categorías, así como determinar los niveles de medición de este mismo. La fase 6 es la prueba piloto. Esto quiere decir que se administra el instrumento a una pequeña muestra para probar la eficacia de este mismo. La fase 7 es la elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. Esto quiere decir que revisamos el instrumento y su forma de administración por si se necesita hacer algún cambio y construir la versión definitiva. La fase 8 es el entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. O sea, motivar a las personas que tendrán que aplicarlo y codificar las respuestas producidas por nuestro instrumento. Y por último, la fase 9, que es obtener autorización para aplicar el instrumento. Esto quiere decir que debemos conseguir los permisos necesarios para aplicar nuestro instrumento o nuestro sistema de medición. Los instrumentos de medición. Estos son recursos utilizados por un investigador que busca datos o información. Ahora platicaré sobre 3 que vimos en clases y los cuales también hemos aplicado nosotros. El primero es 16FP, que mide los factores de personalidad. Puede ser aplicado en computadora o a mano, y en grupo o individual. Y solo se pueden elegir las opciones A, B o C. En caso de realizar el test en computadora, al momento de finalizar, inmediatamente se lanzarán los resultados que se han obtenido. El segundo es Frosty, que mide la percepción visual. Mide 5 aspectos a través de diferentes actividades en las que los niños deben de seguir patrones utilizando un color.
y este se aplica de manera individual. Se interpreta de acuerdo a los resultados estadísticos lanzados y al final se realiza un reporte en base a los números que el niño obtuvo. Por último, IDPA, que es un test de aptitudes. Mide las habilidades psicolingüísticas y se aplica a niños entre 3 y 10 años. Se interpreta de acuerdo a los resultados lanzados y en base a esto se realiza otra vez un reporte. Uno de los ejemplos que se pueden utilizar para dar validez a los instrumentos de medición es el juicio de los expertos, que este consiste en someter el instrumento a expertos para que hagan sus comentarios y observaciones y así puedan corregir y dar su punto de vista. A continuación voy a mencionar algunos conceptos básicos que entran en los temas de elaboración y validación de instrumentos que vimos a lo largo de este semestre. Una batería psicológica es un conjunto de herramientas para medir, por ejemplo, la prueba WIPSI, que tiene varias maneras de medir en una misma prueba. Otro concepto es, por ejemplo, las consignas. Las consignas son las preguntas que demandan una instrucción y actividad por realizar. Por ejemplo, en una prueba se menciona un ¿qué ves aquí?, explícame, etc. Y esto viene en las pruebas proyectivas sobre todo. Otro concepto que vimos durante el semestre es la escala de Likert, que estas son opciones. Esta consiste en acomodar la información con opciones de temporalidad, que sean siempre, a veces o nunca, y esto se usa para el libro de códigos, encuestas y demás. La recolección de datos es el proceso que se da a través de instrumentos de medición, o sea, la aplicación de instrumentos para medir o evaluar una situación, fenómeno o persona. La evaluación psicológica solamente se da por instrumentos de medición como WIPSI, Battelle, Frostig, etc., únicamente de esa manera. La psicometría, que este es uno de los conceptos más importantes que vimos en la materia, se encarga de medir y de hacer evaluación psicológicas. Esto, Alfred Binet fue el primero en medir el coeficiente intelectual, entonces entra entre los primeros autores de este término. Una prueba es un instrumento de medición, comúnmente de rendimiento de la persona, y el marco teórico o conceptual, o también llamado la fundamentación, es la teoría del enfoque desde donde fundamenta la investigación. Una de las partes muy importantes de una investigación es el marco teórico y tiene diferentes funciones. Una de sus funciones sería que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. También que orienta sobre cómo se puede realizar un estudio, conduce a establecimientos de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a una prueba en la realidad. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Por ejemplo, en nuestra investigación, que es sobre el conocimiento de la caseína en niños con autismo, nuestro marco teórico trató sobre eso, sobre los efectos que tiene la caseína en los niños, o que también tiene efectos así como conductuales, también como los puede tener en el estómago y puede afectar en sus emociones también. Les voy a decir 3 razones por las cuales utilizar una metodología durante una investigación. La primera sería porque se necesita una manera sistemática, controlada, empírica y crítica para llevarla a cabo. La segunda es porque la mayoría de las ideas iniciales de una investigación son normalmente vagas e imprecisas. Y por último, porque es necesario transformar los planteamientos iniciales en formas más precisas y estructuradas. Los criterios para evaluar el potencial y el valor de una investigación son 5. El primero es la conveniencia, ¿para qué sirve? El segundo, relevancia social, ¿quién se beneficiará con los resultados de la investigación? El tercero, implicaciones prácticas, ¿ayudarás a resolver algún problema? El cuarto, valor teórico, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? Y por último, la utilidad metodológica,
¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar todo? Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a estos interrogantes. Algunas veces puede solo cumplir uno de estos 5 criterios. Una de las etapas de la investigación educativa es la ejecución del diseño de la investigación. En esta se aplican herramientas para obtener los datos de información necesarios y de esta manera podrás realizar un análisis de los resultados. La información debe ser objetiva, viable y confiable.